Hola compañeros, compañeras y profesor. El día de hoy les vamos a exponer acerca de las pedagogías basadas en el cambio de las estructuras cognitivas. Nuestro grupo es el número 4 y está compuesto por Graciela González, Byron Mora, Ronin Ramírez y mi persona, María Paula Mora. El contenido de nuestra exposición sigue la siguiente estructura. En primer lugar, tendremos algunos conceptos claves. Seguido de esto, las propuestas teóricas más importantes. En tercer lugar, los principios de la pedagogía. Luego, el objeto del saber, así como las características del sujeto del saber. Por último, los principios epistemológicos. Y finalmente tendremos una actividad donde aplicaremos lo aprendido. ¿Qué entendemos por cognición? Según Davis 2014, se entiende por cognición el acto de conocimiento que se obtiene por la capacidad de pensar, recibir, recordar, comprender, organizar y dar uso a la información recolectada. Teniendo claro este concepto, entonces, ¿en qué consisten las pedagogías basadas en el cambio de las estructuras cognitivas? Bueno, también la podemos llamar pedagogía cognitiva o cognoscitiva. Centra en su estudio en una variedad de procesos mentales y procesos cognitivos básicos tales como la percepción, el pensamiento, la representación del conocimiento y la memoria. Esta pedagogía involucra un conjunto de corrientes que estudian el comportamiento humano desde la perspectiva de las cogniciones o conocimientos, así como otros procesos o dimensiones relacionados con estos. Por ejemplo, la memoria, la atención, la inteligencia, el lenguaje y la percepción, entre otros. Autores como Vázquez y Bárcena 2012 la caracterizan de la siguiente forma. Según ellos, está centrada en los aprendizajes colaborativo e individual. Estimula y desarrolla los procesos cognitivos, sociales, afectivos y valorativos. Asimismo, utiliza estrategias didácticas múltiples y evalúa el logro de los desempeños del estudiantado. Ahora bien, ¿cuáles son algunas propuestas teóricas más importantes que componen esta pedagogía? Esta incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y se almacena la información en la memoria. Es decir, el objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. Veamos algunas propuestas teóricas. Por ejemplo, Ausubel propuso que los nuevos conocimientos se incorporan de forma sustantiva en la estructura cognitiva del individuo. Él hablaba del aprendizaje significativo acerca de los conocimientos y cómo estos juegan un papel importante en el procesamiento de la nueva información para que el estudiantado aprenda y que sea de gran interés para ellos. Por otro lado, tenemos a Piaget y la teoría del desarrollo cognitivo. Esta sugiere que el aprendizaje ocurre a través de la asimilación y la acomodación de nuevos conocimientos dentro de las estructuras cognitivas existentes. Según Piaget, el estudiantado debe participar en actividades que desafíen y estimulen el pensamiento, lo que les permitirá construir nuevas estructuras cognitivas más complejas referentes a niveles de desarrollo cognitivo por edades. Otras propuestas que podemos encontrar son la teoría del procesamiento de la información. Esta sostiene que los seres humanos procesan la información que reciben del entorno a través de distintos procesos cognitivos como la atención, la percepción, la memoria, el razonamiento y la resolución de problemas. Asimismo, encontramos la teoría del aprendizaje sociocultural propuesto por Vygotsky. Según esta teoría, el aprendizaje ocurre a través de la interacción social y la participación en actividades mediadas por herramientas culturales y el apoyo de adultos o compañeros más expertos. Y por último están las teorías de la mente, que se refiere a la capacidad de las personas para comprender y atribuir estados mentales como creencias, deseos e intenciones a sí mismos y a los demás. Las pedagogías basadas en esta teoría buscan desarrollar y promover la conciencia y la reflexión metacognitiva, lo cual se refiere al conocimiento y control que los estudiantes tienen sobre sus propios procesos cognitivos y estrategias de aprendizaje. Cabe destacar que estas teorías se entrelazan y se complementan, y su aplicación en la práctica pedagógica puede variar según el contexto y las necesidades del estudiantado. Los principios de la pedagogía cognitiva, de acuerdo con Cortés y Tunal 2018, son los siguientes. Aprendizaje basado en las experiencias particulares de cada estudiante. 2. La gradualidad de la incorporación de los conocimientos. 3. La importancia de llevar los conocimientos del aula a la vida cotidiana. 4. El entrenamiento para solucionar problemas reales. 5. Procesos de enseñanza-aprendizaje adaptativos.
6. La adquisición de conocimientos en el marco del entorno. 7. Un proceso de conocimiento autónomo. Y 8. La responsabilidad de los educandos de su propio aprendizaje. Es importante decir que todas estas técnicas y todos estos principios favorecen el aprendizaje significativo del estudiantado, y esto para un aprendizaje duradero, dejando atrás todo el aprendizaje memorístico, tradicional y mecánico que durante muchos años han permanecido en la educación. Y es importante también decir que quienes participan en este proceso es el estudiante y el docente. En cuanto al objeto del saber de esta pedagogía, autores como Bautista 2017 y Avendaño y Parada 2011 concuerdan que el objetivo del saber de la pedagogía cognitivista se centra en comprender los procesos mentales y cognitivos que están involucrados en el aprendizaje y la adquisición de los conocimientos, es decir, la comprensión de cómo funciona el cerebro humano y cómo se puede mejorar o facilitar el proceso de enseñanza. En la misma línea, Caso 2017 menciona que la pedagogía cognitiva le interesa a la mente con relación en la acción, refiriéndose a cómo las personas adquieren y procesan los saberes. Esto implica comprender la estructura del conocimiento, los procesos cognitivos y la metacognición para mejorar la forma en que las personas aprenden y utilizan la información. En cuanto a cómo caracteriza esta pedagogía su sujeto del saber, Vázquez y Bárcena 2012 y Alomá y otros 2022 mencionan algunas características. Por ejemplo, no es un receptor pasivo de conocimientos, sino un constructor activo del mismo. A medida que interactúa con la información y la relaciona con sus conocimientos previos, construye nuevas representaciones mentales y estructuras cognitivas que le permiten comprender y retener la información de manera significativa. Asimismo, la persona estudiante emplea una variedad de procesos cognitivos para procesar, organizar y utilizar la información. Por otro lado, la pedagogía cognitiva destaca la importancia del aprendizaje significativo. En ese sentido, el sujeto del saber busca relacionar la información con sus conocimientos previos y establecer conocimientos o conexiones lógicas y relevantes. Al construir su significado, se logra una comprensión más profunda y duradera, ya que puede aplicar el conocimiento en diferentes contextos y situaciones. Y finalmente, reconoce la metacognición como una habilidad fundamental del sujeto de saber. Por ejemplo, el sujeto del saber es capaz de reflexionar sobre su propio conocimiento, monitorear su comprensión e identificar estrategias efectivas del estudio y autorregular su proceso de aprendizaje. Otro aspecto que consideramos relevante comentarles es acerca del rol de la persona docente según esta pedagogía. De acuerdo con Alomá y otros 2022, el perfil de la persona docente es el siguiente. Es el mediador y guía de la persona estudiante. Promueve y potencia la participación, habilidades y estrategias para la persona estudiante. Crea y organiza experiencias y mecanismos didácticos para alcanzar los objetivos propuestos. Y por último, propicia el descubrimiento y el aprendizaje significativo. Como hemos visto, esta pedagogía cuenta con una buena cantidad de teóricos que postulan ideas sobre la misma, siendo quizá Piaget y Vygotsky dos de los más importantes. Por una parte, Piaget considera que el conocimiento se construye a partir de la interacción del individuo con su entorno, y la adquisición de nuevas estructuras cognitivas se basa en la adaptación y la asimilación de la información, mientras que Vygotsky destaca el papel del entorno social en el proceso de aprendizaje, como ya se dijo anteriormente. Así, tomando en cuenta ambas posiciones, el conocimiento se podría caracterizar como el conjunto de habilidades y procesos mentales que están relacionados con la adquisición, organización y retención y uso de la información. En otras palabras, se podría decir que el conocimiento para esta pedagogía es un proceso activo y constructivo, donde el individuo organiza, interpreta y utiliza la información que recibe del entorno y que se desarrolla a través de la interacción con el entorno físico y social. De este modo, se concibe que esta forma de entender el conocimiento va de la mano con la percepción sensorial, pues ya sea mediante un proceso más individual, como lo propone Piaget, o social, como dice Vygotsky, el aprendizaje se obtiene de la interacción con el entorno y cómo lo percibimos mediante nuestros sentidos.
Asimismo, por más que se evite interferir de manera directa en el proceso de aprendizaje de la pedagogía cognitiva, la perspectiva con que está impregnado el ambiente en el que nos desenvolvamos va claramente a afectar la manera en la que recibimos el conocimiento, aceptando, aunque no queramos, lo que se establece como verdadero dentro de nuestro grupo más cercano. Muchas gracias compañeros y profesor por su atención. Ahora les invitamos a participar de la actividad. Les dejaremos el link en el foro de mediación virtual. ¡Saludos!